Y bueno, amigos, estamos ya listos aquí para comentar esa previa que tenemos para el partido de mañana, que va a disputar, por supuesto, el Real Madrid, en la que tenemos una espectacular noticia. Ya lo vamos a comentar. Tenemos por allá un nuevo póster que me han regalado por el día de mi cumpleaños, mi madre, así que muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco de la previa. Así que nada, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Carlos Antonio Muela, Radio Nacional de España. Hemos visto esta semana entrenar a Arda Güler. No sé si ya está para entrar a la convocatoria y qué plan tienes de ir metiéndolo. Bueno, Güler ha empezado esta semana a entrenar con el equipo, ha recuperado, obviamente le faltan minutos, mañana va a estar en la convocatoria y a poco va a recuperar los minutos, vamos a preparar planos específicos para mejorar su condición, pero lo más importante es que ha empezado a trabajar con los otros y a mostrar sus calidades. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar un poco lo que ha sido esa previa de Carlo Ancelotti para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano, y que, como escuchábamos al mismo Carlo Ancelotti hace un segundo, nos trae una buena noticia, y es que el turco Arda Güler vuelve a la convocatoria, o va a ir a su primera convocatoria desde que es futbolista del Real Madrid. Es una excelente noticia. Me parece bastante bien, porque creo que según cómo se han manejado los plazos en cuanto a la recuperación del futbolista turco recién firmado por el Real Madrid, que ha causado tanto hype desde su fichaje y sus primeros días como madridista, creo que es bastante llamativo, la verdad. Y por supuesto, el hecho de que esté en la convocatoria me hace pensar que es un futbolista que va a estar bastante bien protegido, y que, bueno, la verdad, mañana seguramente tenga algunos partidos, unos minuticos. No me extrañaría que no disputara ni un minuto, pero también lo de la convocatoria es una manera como de mostrarle cariño, confianza, de que, bueno, vamos paso a paso, vamos haciendo las cosas poquito a poco. Y bueno, ya hablando un poco de la convocatoria, además de esa felicidad que nos trae el regreso de Arda, tenemos ahí, no tenemos mayores novedades. Desaparece de la convocatoria Aurelien Tchouaméni por esa lesión que lo va a tener apartado entre 8 y 6 semanas de baja después del clásico. Pero bueno, lo mismo con Tchouaméni. Espero que se recupere de la mejor manera, que llegue al 100% cuando le toque regresar. Tenemos a Camavinga, tenemos ahí bastantes medios como para intentar solventar este problemita, aunque es cierto que hemos visto que el Madrid con Tchouaméni es otro equipo y que seguramente gana con mayor facilidad en ese aspecto. Hablando un poco también de la convocatoria, no está tampoco disponible el amigo Ferland Mendy, que también ha tenido una especie de sobrecarga, está ahí con otra recaída. Mendy, que es un futbolista que ha estado lesionado durante muchísimo tiempo, realmente desde sus últimas seguramente 2 temporadas. Tampoco va a estar disponible el día de mañana Ferland, y es un tema que seguramente preocupa, pero realmente sorprende bien poco, porque repito, es un futbolista que en las últimas semanas ha estado demostrando que pasa más lesionado que cualquier otra cosa. Y hablando un poco de Mendy, Ancelotti le han preguntado un poco por esa banda izquierda y ha respondido algo bastante llamativo. Entonces vamos a escuchar al mister, que ha respondido sobre esto de la banda izquierda, y lo comentamos en breve. Mendy no ha tenido lesión, ha tenido solo una sobrecarga en el partido y creo que va a estar listo para el partido contra Braga. Mendy es el lateral de referencia, después hay Fran García y en algunas situaciones también Camavinga puede aportar. Y bueno, ahí está un poco lo que comentaba el amigo Carlo Ancelotti sobre Ferland Mendy. Dice, no sé qué es lo que me aterra más, si escuchar que Mendy es el lateral de referencia, o si de escucharlo decir que Camavinga va a tener unos minutos todavía en el lateral izquierdo, ahí como él mismo dice, como emergencia. Aunque, siendo honestos entre nosotros mismos, creo que el mejor lateral izquierdo que ahora mismo tiene el Real Madrid se llama Eduardo Camavinga. Lo siento muchísimo, porque sé que hay una gran cantidad de personas que aman a Ferland Mendy. Yo amé a Ferland Mendy en esas temporadas que nos dio tanta solidez defensiva, aunque es cierto que en los últimos partidos lo de siempre, o sea, lo que nos tenía acostumbrado en su buen nivel, que era aportar poco en ataque, pero también es cierto que aportaba mucho en defensa. Y en las últimas
partidos creo que no ha estado desentonando en defensa, que al final creo que es lo que le podemos exigir a Ferland Mendy como futbolista del Real Madrid. Bien, no sé, la verdad lo de Camavinga va a ser un poco complicado porque ahora va a tener que, mañana seguramente va a jugar Fran García porque va a tener que jugar Camavinga seguramente en el pivote, al menos que Ancelotti le dé por colocar en la banda izquierda a Camavinga y a Kroos en el pivote, que sería pegarse un tiro al suelo. Bueno, no sé, este Rayo juega con bastante intensidad. Creo que también sería una manera de darle un espaldarazo a este chico, a Fran García, que bueno, empezó como un titular prácticamente inamovible y ha ido perdiendo el sitio con el paso de las jornadas, porque repito, así como lo he visto yo, seguramente lo habrá visto Ancelotti, que es un futbolista que tiene bastantes carencias. No sé cómo ven ustedes el tema del lateral izquierdo, pero bueno, sí es algo a tener en cuenta por lo que está pasando el equipo, en este caso en el lateral izquierdo, que tenemos prácticamente dos futbolistas, y no sé cuál de ellos dos podría ser un buen lateral para el Real Madrid. Vale, vamos a escuchar ahora a Carlo Ancelotti un poco hablando de el partido de esta noche. Esta noche se juega la final de la Copa Libertadores. Creo que es Fluminense, creo que juega Fluminense con Boca Juniors. La verdad no lo sé mucho porque no veo casi fútbol latinoamericano, pero Ancelotti ha dicho algo muy bonito, muy interesante. Le han preguntado si tendría la oportunidad de ver en directo o en vivo el partido de Marcelo, si iba a colocar el partido para ver a Marcelo, y Ancelotti ha dicho algo bastante bonito, repito, se nota el aprecio que se le tiene a Marcelo desde muchas zonas del club, creo que es una leyenda absoluta, merece todo el respeto del mundo, toda la admiración del mundo, y Ancelotti se lo ha dejado saber a través de estas bonitas declaraciones. Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Hoy por la noche, Marcelo, uno de los jugadores con más títulos en la historia del Madrid, va a intentar ganar un título con su equipo, con el Fluminense, en la final de la Libertadores. No sé si usted tiene planeado poder asistir a este partido y si su corazón va a estar un poquito con Marcelo hoy. Gracias. No, ir a Brasil para ver el partido no lo tengo planteado, pero para ver el partido sí, para meter la camiseta del Fluminense sí, sobre todo para Marcelo. Nada en contra de Boca Juniors, que es un gran equipo con una gran historia, pero aquí en el Madrid somos todos aficionados de Marcelo y ojalá pueda levantar otro título. Y bueno, chicos, ahí está un poco lo que decía Ancelotti relacionado con este tema de la Copa Libertadores, que se va a disputar la final en Brasil, un duelo bastante caliente entre seguramente uno de los dos equipos más históricos de Argentina, con otro histórico de Brasil esta vez, en el que milita Marcelo, y en el que, bueno, va a estar ahí seguramente muchos madridistas atentos de lo que pueda hacer el exfutbolista del Real Madrid, al que, repito, tenemos mucho aprecio, mucho cariño, mucha estima, le respetamos muchísimo por todo lo que hizo en el club. No en vano podemos decir que Marcelo, casualmente hoy que estábamos hablando del lateral izquierdo, ha sido el último gran lateral izquierdo que ha tenido el Real Madrid. No tengo ningún problema en reconocerlo. Mendy aportó mucho en defensa en su momento, pero aportaba muy poco en ataque, en un caso muy contrario a Marcelo, sobre todo el Marcelo de las últimas temporadas, que bueno, prácticamente aportaba nada en defensa. Era un drama, prácticamente era jugar con uno menos. Pero nada, vamos a ver cómo acaba la cosita ahí con Marcelito y ojalá que pueda sumar otro título. A mí me gusta mucho Boca Juniors, tengo que reconocerlo, pero el hecho de que esté Marcelo en el otro lado creo que condiciona un poquito. Nada, déjame saber tu opinión en los comentarios. Mañana, por supuesto, venimos con más el contenido que hacemos siempre el día de partido. Todas esas cositas, déjame tu opinión, like, todas esas cosas que siempre les digo. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.